Bueno, ¿cómo andan chicos y chicas de cuarto bachiller? Vamos a empezar con el nuevo tema que es división de polinomios. Para empezar, vamos a recordar cuál es uno de los algoritmos de la división para números enteros. ¿Sí? Si nosotros hacemos 10 dividido 6, ¿sí? Este número es más grande que este, entonces lo podemos dividir. Por lo tanto, me fijo 1 por 6, 6. 2 por 6, 12, yo me paso, entonces vale 1. Entonces queda 1 por 6, 6, resto 4. 4 es más chiquito que 6, sí. Entonces se termina ahí la división. Entonces 10 yo lo puedo escribir como este por este más este. Entonces esto es lo que se cumple siempre en este algoritmo, ¿sí? Que P dividido Q me va a dar un cociente y un resto. Y ahora el cociente, ¿sí? Por el divisor, sumado el resto, me van a dar el dividendo, que está acá. Ahora siempre el resto tiene que ser menor que el divisor. Entonces, ¿en qué caso el resto de la división entre los números enteros es igual a 0? Y bueno, cuando son números, cuando son múltiplos, cuando son divisores entre sí, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes hagan con este algoritmo de la división, estas dos cuentitas y escribir el dividendo como el producto entre el divisor, el cociente y el resto sumándose. Ahora, de la misma manera, ¿por qué recordamos esto? Porque de la misma manera que se dividen los números enteros y tenemos ese algoritmo, también va a pasar con los polinomios, ¿sí? Voy a tener un polinomio px, pero en vez de que sean todos números, el divisor, el cociente, el resto, ¿sí? Y el dividendo van a ser polinomios. Entonces, px yo lo voy a poder escribir como un polinomio qx por el cociente más el resto. Sí o sí, el grado del resto va a tener que ser menor que el grado del divisor. Vieron que acá, ¿sí? Cuando el 4 era menor que el divisor, ya se terminaba la división. Acá no hablamos de que es menor o mayor, sino que hablamos del grado, ¿sí? Cuando el grado del resto es menor que el grado, va a ser siempre menor que el grado de q de x. O bien, el resto también puede ser 0. Ahora, una cosa importante, para dividir dos polinomios es necesario que el grado del dividendo sea mayor que el grado del divisor. Es conveniente que el polinomio dividendo debe estar completo y ordenado y el polinomio divisor debe estar ordenado, ¿sí? ¿Por qué hablamos de todo esto? Bueno, porque vamos a hacer un ejemplo de una división, ¿sí? Entonces dice, hallar el cociente y el resto de la división px tanto y qx tanto. Recordemos que px es el dividendo, qx es el divisor. Px, para poder utilizar este método, es conveniente que esté completo y ordenado. ¿Qué significa que esté completo? Este polinomio es de grado 3, o sea, tiene que tener un término que tenga el grado 2, el grado 1 y el grado 0. Entonces, ¿está completo? Sí. ¿Ahora está ordenado? No. Vamos a ordenarlo de forma de mayor a menor. Entonces sería 2x más 6x al cuadrado más 2x menos 12. Y todo esto lo voy a dividir por este polinomio qx que ya está ordenado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a intentar, ¿sí?, eliminar este primer término. ¿Cómo? Voy a multiplicar a este polinomio, ¿sí?, por otro, para que de tal manera me quede en algún momento acá 2x al cubo. ¿Cómo hago eso? A ver, yo tengo acá x, ¿sí? Es de grado 1. Entonces lo voy a multiplicar por algo de grado 2, x al cuadrado. Entonces esto me quedaría x al cubo. Ahora, si lo resto no me da 0. 2x al cubo menos x al cubo me da x al cubo. Entonces yo voy a multiplicar a este polinomio por 2x al cubo. X al cuadrado, perdón. ¿Para qué? Yo hago 2x al cuadrado por x y me da 2x al cubo. Y esto sí me generaría, digamos, un 0 acá. Ahora, sí, 2x al cuadrado por x, 2x al cubo.
2x al cuadrado por 2 me daría 4x al cuadrado. ¿Sí? Realizo esta suma, esta resta en realidad. Bueno, esto me da 0, 6x al cuadrado menos 4x me dan 2x al cuadrado. Bajo todo lo que estaba acá. Ahora, ¿cuál es el término que voy a querer eliminar? Este. Entonces, al x, yo lo voy a tener que multiplicar por otra x más, para que quede x por x al cuadrado. Pero si yo lo resto, no me da 0, me da 2x al cuadrado menos x al cuadrado, me da x al cuadrado. Entonces lo voy a multiplicar por 2x. Entonces, 2x por x me da 2x al cuadrado. ¿Y qué hago con esto? Me garantizo de que esto se cancele este término. ¿Sí? Ahora 2x por 2 me da 4x. Vuelvo a hacer esto. Entonces hago 2x al cuadrado menos 2x, 0. 2x menos 4x menos 2x. Y bajo el menos 12. ¿Sí? Entonces, seguimos. Ahora, yo tengo menos 2x acá. ¿Sí? Entonces, voy a agregarle un menos 2. ¿Para qué? Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por menos 2, menos 4. Y ahora cuando resto, ¿sí? Menos 2x menos menos 2x me da 0. Menos 12 menos menos 4, o sea, más 4, me da menos 8. Por lo tanto, el resto es menos 8. Entonces me quedaría que px, que era igual a todo esto, ¿sí? Vamos a verificar si es exactamente igual. A ustedes en el ejercicio que les sigue, no hace falta verificarlo, lo pueden hacer para saber si está bien o está mal, pero es sencillo. ¿Por qué? Porque q de x, ¿sí? Es x más 2. Ahora, por c de x, ¿qué es esto? Esto es c de x. Esto es 2x al cuadrado más 2x menos 2. Y a todo esto le tengo que restar 8. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer la distributiva. ¿Sí? Acá, acá y acá. Entonces, x por 2x al cuadrado, 2x al cubo. X por 2x me daría 2x al cuadrado. X por menos 2, menos 2x. Ahora, tengo este 2 también hace la distributiva en los tres términos que siguen. 2 por 2x al cuadrado me da 4x al cuadrado. 2 por 2x me da, perdón, 4, sí está bien. 2 por 2x me da 4x y 2 por menos 2, menos 4. Y a todo esto tenía el menos 8 que estaba por ahí. Entonces, ¿qué hago? Sumo o resto los términos que tienen el mismo grado. Por lo tanto me quedaría 2x al cubo, que está solito. Ahora las x al cuadrado, tenemos este término y este término. 2x al cuadrado más 4x me da 6x al cuadrado. Los términos que tienen grado 1, o sea x, tenemos menos 2x y 4x. Positivo. Entonces menos 2 más 4, 2x. Y luego el último término que es de grado 0, menos 4 menos 8 me daría menos 12. ¿Y qué es todo esto? No es nada más y nada menos que px. Y esta es una manera de comprobar que la división que yo hice es la correcta. ¿Sí? Parece complicado, la idea es ver que esta es una de las maneras de dividir polinomios, pero vamos a aprender en la próxima clase que hay otra manera que es mucho más sencilla. ¿Sí? Entonces ustedes acá tienen un ejemplo para rehacer que es un poco más fácil que el que tenemos acá. ¿Sí? Ahora, acá hay unas preguntas para pensar. ¿Sí? La idea es que, bueno, como que justamente las piensen. Acá dice, si el polinomio dividendo, o sea px, es de grado 10 y el polinomio divisor es de grado 7, ¿cuál va a ser el grado del cociente? Entonces, si se acuerdan, fíjense que es como si tuviese px dividido qx. Este era de grado 10, este es de grado 7. Entonces, si los estoy dividiendo, me va a quedar un cociente de qué grado,
¿sí? ¿De qué grado me va a quedar ese cociente? Y bueno, si este de grado 10 es como si tuviese un x a la 10. Si este de grado 7 es como si tuviese un x a la 7. Entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar un polinomio de grado, bueno, fácil, de grado 3. El cociente. ¿Sí? Como estuvimos viendo en las clases pasadas. Ahora, si es de grado 5 y el divisor de grado 4, bueno, van bien. Ahora, sabiendo que el grado de px es 6 y el grado del cociente de dividir px y q de x es 2, ¿cuál es el grado de q de x? Acá yo les recomiendo usar la fórmula. Si yo sé que p de x es igual a q de x por c de x más r, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque yo voy a estar dividiendo p de x y q de x, ¿no? Obvio. Entonces, me dice que este es de grado 6 y que este es de grado 2. Este medio que ya no importa, no pincha ni corta. Ahora, este de grado 6. ¿Cómo hago si yo tengo que multiplicar estos dos polinomios? Este de grado 2, ¿este de qué grado va a tener que ser para que la cuenta final sea de grado 6? ¿Sí? Bueno, también hay que pensar. Pero a diferencia del otro, hay que pensar un poco en la fórmula, ¿sí? Porque yo acá voy a estar multiplicando el divisor y el cociente. Ahora, acá, bueno, dice que si es posible, bueno, esto es para pensar y obviamente lo podemos charlar en la clase de consulta, que está bueno. Ahora, decimos que p de x es divisible por q de x si el resto de esa división es 0. ¿Sí? Como pasaba con los números. Tal número es divisible por tal si el resto es 0. Entonces, en el ejemplo que hicimos, el resto nos da menos 8. Entonces no eran polinomios divisibles. Debería haber dado 0. Si así lo hubiesen sido. Entonces, supongamos que q de x es un polinomio que se escribe como x menos a. Y p de x es un polinomio cualquiera, el que ustedes quieran. Ahora, si yo los divido, sabemos que se cumple esto. Que p de x los voy a poder escribir como cx por q de x más el resto. Ahora, yo sé que q de x es x menos a. Entonces, ¿qué hago? Lo reemplazo acá. Entonces escribo px es igual a cx por x menos a más r. Ahora, si llegamos a calcular p de a, ¿sí? A cada valor de x yo lo voy a reemplazar por a. A. Y ahora ¿qué pasa? Me queda a menos a, que es 0. Entonces este término, chau, se me va. Y me queda que el polinomio de a es igual al resto. Entonces si tenemos un polinomio p de x, el que yo quiera, y un polinomio q de x, que se puede escribir como x menos a, y claramente también como x más a, porque sería x menos algo, nosotros podemos calcular el resto muy fácilmente. ¿Sí? Entonces el resto de dividir un polinomio p de x por un polinomio de la forma x menos a es haciendo p de a. Entonces un ejemplo así como muy sencillo es el que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Bueno, vamos borrando el lienzo este. Bueno, acá tenemos control C, control B. Bueno, acá está. Entonces, yo lo que quiero, acá el ejercicio dice calcular el resto de esta división e indicar si son divisibles dichos polinomios. Cuestión. ¿Cómo se calcula el resto? Haciendo P de A. Ahora, ¿cuál es A acá? O sea, yo voy a dividir P de X dividido Q de X. Q de X tiene la forma X menos A. En este caso es X menos 1. Es Q de X. Entonces A, ¿cuánto vale? 1. Entonces, ¿qué voy a calcular? Yo voy a calcular P de 1 para saber cuál es el resto. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula P de 1? Bueno, es una pavada. Esto sería 1 menos 2 por 1 al cubo más 7. Pongo entre paréntesis para que se vea bien dónde está. Bueno, esto me da 1 menos 2 más 7. P de 1 es igual a 6. ¿Sí? 1 menos 2 menos 1 más 7 es 6.
Por lo tanto, el resto, ¿sí?, vale 6. Si el resto vale 6, claramente P de X no es divisible por Q de X. ¿Sí? Como el resto es 6, entonces P de X no es divisible por Q de X. Si me hubiese dado resto 0, bueno, ahí sí es divisible. Entonces tienen que hacer eso nada más. Es muy sencillo. Se hace bastante rápido. Entonces, a no asustarse, hacerlo tranquilos, cuidado, vayan paso a paso, chequeando el ejemplo de este video. Y en esto, bueno, hay que pensar un poco, ¿sí? No son imposibles, son sencillos, vienen en la misma lógica con la que trabajamos antes, pero bueno, también sepan que tenemos la clase de consulta que está para, obviamente, pensar y sacar conclusiones entre todos. Y este ejercicio resulta ser bastante fácil y bastante mecánico. Entonces, esto lo vemos para que la próxima clase, cuando veamos un tema que se llama Ruffini, nos facilite toda esta división de polinomios y no tengamos que hacer el mismo algoritmo de antes. Entonces, con eso terminamos, así que cualquier duda, ya saben, me escriben en el Classroom o lo vemos directamente en la clase de consulta. Les mando un beso grande a todos.